Bueno, estamos acá otra vez y continuamos con el texto de Macielo. A ver. Perfecto. Bueno, entonces, continúo. Si desde los estados, ¿no? Se buscó o se busca y se persigue la idea de regulación de las sexualidades desde el artificio y desde la pose performativa, esto se subvierte y se crean entonces deconstrucciones de los héroes populares y también de los personajes femeninos de la historia, como había dicho hace un ratito de la Malinche, que, a ver si la tenemos por acá, de la Malinche, que siempre fue la traidora, y a partir de los años 80 del siglo pasado, de 1980 en adelante, las escritoras mexicanas revierten y tratan de transformarla en heroína o por lo menos sacarla de esa estigmatización o señalización siempre de la gran chingada, pero chingada en el sentido que fue violada por el gran chingón, o de la traidora, ¿no es cierto? O de la puta directamente. Entonces, escritoras como Rosario Castellanos, Sabina Berman, Margot Glantz, Jesús Rodríguez, entre otras, hacen y revierten, reescriben nuevas historias de la Malinche. Ustedes ahí podrán ver una de las pinturas de Doña Marina, un mural hecho por Diego Rivera, también está El sueño de la Malinche de Antonio Ruiz, que tiene una serie de varias pinturas de ella, y esta otra que es con la que se la identifica siempre. Dicen que es la primera imagen que hubo de ella, ¿no? Lo que hace Macielo es tomar a un personaje literario también, eh, o sea, histórico pero literalizado como la Malinche, de la monja de Alférez, ¿no es cierto? Que acá también tenemos otra filmina, dice la vasca monja de Alférez, Catalina de Eurazo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es un pasaje por esta monja de Alférez y su travestismo, que ha sido muy trabajado también en la literatura, y hace hincapié en la traducción. Y si nos fijamos en este término de la traductibilidad, también sucede en la Malinche. Ella fue la traductora de la lengua náhuatl y el español, y este cruce es curioso de sexualidades, de vestimentas, de lenguajes, también van a verlo en la construcción de los personajes de Sirena Selena, de La Loca del Frente, en Las Malas, ¿no es cierto? O sea, esta construcción, este cruce de lenguajes y de traductibilidades, de traducir el género, de traducir también la lengua, y traducir el género literario también, no solamente de la subjetividad e identidad. Entonces las lenguas nacionales, que siempre fijan, ¿no? Oficiales en realidad, dan ese estatuto de legitimación, y los cuerpos bien diferenciados con las identidades y subjetividades fijas y no flexibles, les son útiles a los estados porque se crean o sea, se crean, ¿no es cierto?, ambigüedades prismáticas de múltiples aristas, y también las confusiones y las fisuras que se produce en la heteronorma con este tipo de apariciones. Y el gran miedo, el gran pavor de la época, ya sea en el 1900, ¿no?, que estamos hablando, a fines del siglo XIX, inicios del XX, es esa confusión o temor de descubrir el placer de infringir esa heteronorma. Por ejemplo, con Porfirio Díaz en México, Augusto Dalmar en Chile, José Ingenieros aquí en Argentina, por mencionar solo algunos, de los que tratan de hacer, que lo que tratan de hacer es escapar a estas situaciones confusas, y entonces empieza a operar una norma, que es la del disfraz, la del antifaz, la del baile, la mascarada, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en México es muy conocido en la época del porfiriato el baile de los 41, donde varones, mujeres e invertidos bailaban escondidas, disfrazadas de cualquier género, hasta que en ese baile en particular llegó la policía y se los llevó presos. A ver si acá compartimos una imagen al respecto de
de ese baile, ¿no? De los 41 en el Porfiriato. Y fíjense cómo lo enuncian los periódicos de la época. Esto fue en noviembre del 1901. Dice, el baile de los 41 o de los 41 maricones. Dicen que era en realidad el baile de los 42, porque parece que también estaba uno de los yernos de Porfirio Díaz, y bueno, la policía lo ocultó para que, bueno, justamente, ¿no? Con el orden y el progreso que proponían todas estos estados-nación, no quedaba bien que fuera, digamos, fuera identificada, valga la redundancia, la identidad de este Porfirio Díaz, o mejor dicho, de este familiar. Hay una novela muy interesante mexicana llamada Nadie me verá llorar, del año 2000, de la escritora Cristina Rivera Garza, donde se hace alusión a varias intersexualidades, y entre ellas a este baile y a una casa, a un prostíbulo en el que está Madame Porfiria, que de día es un hombre y de noche es Madame Porfiria, y se la trata de mujer, o sea, con los señalamientos, ¿no? A veces le dicen la señora Madame o la señora Porfiria, y por momentos el señor Porfiria. Y es interesante porque también es una burla, de alguna manera, a la figura del machote de Porfirio Díaz, en ese momento mexicano, ¿no? Volviendo al texto de Macielo, Macielo se pregunta si hay un acuerdo universal sobre las demandas que el mercado impone a las mujeres, si existen refutaciones a ese discurso sobre el uso de la ropa considerada de mujeres o femenina, y de manera muy interesante va contando cómo las escritoras y periodistas lanzan un ataque directo a estos propósitos mediante la prensa feminista o femenina en ese momento. En una crítica sobre las restricciones que el discurso de la moda impone a las mujeres. Entonces ella pone el ejemplo de Juana Manso, que escribe en su columna, a ver, acá también tenemos, en 1854, por ejemplo, escribe varias cosas, pero una es esta frase que dice: la mujer es la esclava de su espejo, de su corsé, de sus zapatos, de su familia, de su marido, de los errores, de las preocupaciones. Sus movimientos se cuentan, sus pasos se miden. Un ápice afuera de la línea prescripta ya no es mujer. ¿Es el qué? Un ser mixto sin nombre, un monstruo, un fenómeno. Fíjense qué interesantes estas palabras que utiliza Juana Paula Manso, ¿no? La monstruosidad, lo freak o lo fenomenal, el ser mixto, o sea, solo por salirnos un ápice, una rayita fuera de esa línea prescripta. Lo interesante también en esta época, que acá por ahí Macielo no lo señala, no sé si, no recuerdo si lo hace en alguno de sus otros artículos, es que lo que más se, digamos, estigmatizaba era lo gay, las identidades gay, no así las lesbianas, que recién en 1903 o 4, con Federico Gamboa, un escritor, Fernando Gamboa, lo que se hace es nombrar, recién ahí aparece alguna alusión al lesbianismo, y eso que ya estaba, este, ya se sabía de la existencia de las lesbianas, pero no se trata como tal. Entonces se las trataba como amigas, pero recién en México es el primer país que introduce un término para mencionarlas, como el safismo. De todas maneras, cuando se habla de safismo, haciendo alusión por supuesto a Safos y a la isla de Lesbos, no se estigmatiza tanto, porque a las mujeres siempre se las vio como amigas, como consejeras, o sea, de llevar secretos, ir de la mano, del brazo, entonces pasan más desapercibidas. No así el gay, el varón desviado, que así es como lo llamaban, o invertido. Y también pasa algo interesante con el travestismo, que es estudiado, esto que hablábamos la otra vez de César el Hombroso, de las reglas de la antropometría. Bueno, aquí
también, ¿no? O sea, en toda América Latina se pone más hincapié en este tipo de sexualidades y no tanto en las de las mujeres. Sin embargo, el texto de Manso es interesante porque habla ya de un ser mixto que no tiene nombre, porque el lesbianismo, hay toda una ausencia de la palabra lesbiana, de la palabra o del safismo, como lo llamaban en el momento, y a la vez una monstruosidad, un fenómeno, un desvío, ¿verdad? Esto me parece muy, muy interesante para trabajar, para seguir pensándolo y viéndolo incluso en la actualidad. Este es un texto del 54, de 1854. Entonces es interesante también pensarlo hoy cómo funciona, ¿no? Empezar a mirar hacia nuestros alrededores y ver cómo opera esto en todas las sexualidades y en todas las construcciones consideradas dislocadas, desviadas, diferentes digamos, a la heteronormativa cis, ¿no? Entonces las implicaciones acá es si las mujeres se desvían de los papeles, de los roles, de las ropas prescriptas, si son designadas y señaladas como sujetos desviados, entonces por lo tanto son monstruosas. Desde otra perspectiva va a nombrar Macielo a escritores chilenos, a la escritora Carmen Berenguer, a Pedro Lemebel, que crean un trabajo similar en una serie de videos. Ella después van a estar dentro de un ciclo que es el ciclo MU, producidos en los años 90, en pleno periodo de transición hacia la democracia de Chile. Fue una democracia que inició en septiembre del 73 y termina hacia los inicios de los 90, 91, con lo cual fueron muchísimos años. Y ella resalta dos, uno producido en el 90 y otro en el 92, que ligan, ¿no? Preguntas sobre el vínculo que tienen los cuerpos con las formas y las identidades que se manejan o que transitan en el mercado. El primer video lo describe Macielo. Presenta una imagen, dice, opaca de la televisión lluviosa, bloqueada por las letras MU, y que es la onomatopeya del mugido de las vacas. Y dice, en este silencioso segmento inicial, está, dice, seguido por el simple signo, y la cito acá, sonido de la carne en el tráfico al mercado. Y dice que hay un silencio que es paradójico y que es opuesto al silencio de una palabra como la mu. Entonces, que necesariamente supone un tópico de censura, pero que también va a reforzar y a darle valor a la idea de mercado neoliberal como un espacio para el desmembramiento de los cuerpos, las mutilaciones, y habla del matadero. Y si nos situamos en nuestra literatura nacional, en nuestra literatura argentina, donde los ciudadanos y las ciudadanas y las ciudadanías están reducidas a la categoría de res, de consumo, de corporalidad en el umbral de la animalidad, entonces, que esperan la muerte. Estamos hablando del matadero, ¿no? De los mataderos de mujeres, los mataderos de personas, y los mataderos de animales, por supuesto, ¿no? De distintas especies, diría Haraway. Y les recomiendo acá leer la novela La Nación Vacuna de Fernanda García Lao, que se publica al mismo tiempo que la que habíamos visto en la clase anterior, el que les recomendé, la de la China Iron, sobre todo por el final, ¿no? Es interesante la China Iron para nuestro seminario y para estas relecturas que hace también del macho Martín Fierro. Y la de Nación Vacuna, donde se crea toda una distopía, es muy interesante también, y donde se ve bien esto de los mataderos y de las ciudadanías que están esperando ser consumidas para la muerte y para ser comidas por ciudadanías de primera. Entonces, continúo acá otra vez, retomo a Macielo. Habla y dice que este nuevo Chile, este Chile de la transición, va a producir a través de los mercados y de los medios de comunicación sonidos animales, sonidos sin voces, imágenes sin acción. Después se va a centrar en los trabajos que hizo Pedro Lemebel, en este caso en un grupo que integró llamado Las Yeguas del Apocalipsis, que es interesante porque cuando ella hace todo el análisis del trabajo de Dávila con respecto de la pintura esta del Simón Bolívar Drag,
Lo que dice que lo que más molestó no era tanto que tuviera estas pieles y también es uniforme militarizado, sino que debajo estuvieran dibujados y se vieran las formas de los senos. Esa sexualización, esa eroticidad, esa marca de genitalidad es lo que molestó. Y una de las cosas que también molestó respecto de este Zapata feminizado, de este Zapata gay, como le llamaron a la obra, en donde en realidad el pintor, con la idea de Zapata después de Zapata, está haciendo un Zapata trans también, ¿no? Y dice, ¿a quién no le gustaría ser montado por ese semental y vuelve también el semental, pone en lugar del semental a Emiliano Zapata, y acá es interesante que son las yeguas y no los jinetes del Apocalipsis, justamente haciendo una paráfrasis, más que paráfrasis, haciendo una parodia, ¿no? de los jinetes con las yeguas y del Apocalipsis, de este final. Hay un link que yo les dejo después, más abajo, con toda la fotografía de estas producciones donde intervienen diferentes. En la foto que vemos aquí está Lemebel con Casas, ¿no es cierto?, reproduciendo, haciendo una representación de las dos Fridas. Esta otra foto donde dice Comisión Chilena de los Derechos Humanos también fue tomada por Paz Errázuriz, una chilena maravillosa que después trabajó con Diamela Altit, con Zurita, que formaron el grupo que tiene que ver también con estas transiciones, ¿no es cierto? Y con estas diferenciaciones de todo lo que tiene que ver con este periodo del MBL. Entonces, lo que dice Maciel es que aunque la teoría contemporánea va a poner el acento en la necesidad de forjar individuos nuevos que puedan participar activamente en la esfera pública, en la realidad, dice, se presupone una existencia de interlocutores que hablan de alguna manera sin dejar huellas visibles, como si fueran mentes sin cuerpos o lenguajes sin lenguas. Y habla que estas figuras marginales que no terminan de entrar en la esfera pública, mientras yo les voy pasando otras imágenes del MBL, lo que quiere decir con esto es que igual están, o sea, al no pertenecer a esa imagen homogénea y hegemónica que se pretende difundir, lo que hacen es igual dejar registro por estas lentes de las cámaras fotográficas o de los videos, o en este caso estas lentes ahora de la virtualidad, para dejar registro y para también crear fisuras y hacerse visibles, ¿no? Entonces, en esos cuerpos silenciosos o llenos de cicatrices o heridos o lastimados, lo que se busca es hacerlos visibles, hacerlos visuales, hacerlos escópicos, ¿no es cierto?, dentro de ese gran comercio. O ese gran mercado de consumo. Y la mirada del Estado a la vez dice que quita, despoja de poder a estas figuras y trata de pasarlas a la inacción, o de mostrarlas entre un juego de simulacros, de artificios, de dobles y de pasajes, ¿no? Y que los admite bajo una cierta apariencia donde se los ridiculiza, se los trata de bufones y que de alguna manera tratan de imitar acciones que nunca van a poder lograr ser, ¿no? O personajes o ciudadanías que aspiran a ciudadanías a las que nunca van a llegar. Pero en realidad nunca los deja este tipo de estados estar o participar en una en una escena, digamos, protagonista, ¿verdad? Siempre los tratan de relegar a otros planos. Más allá de eso, en el contexto de lo que tiene que ver con el consumo y con los mercados, siempre se van a calar entonces estas fisuras para que estas visiones estéticas de cuerpos, de subjetividades, de otras identidades, puedan igual hacer una irrupción, aunque sea menor, pero de resistencias, pero de visibilidades, ¿no? De alguna manera estar ahí y hacer presencia. Y produciendo sobre todo conceptos nuevos, conceptos diferentes, haciéndolos visibles, no porque antes no existieran, ¿no? Y para eso las instalaciones y las performatividades son
ideales, ¿no? Y la lente de la cámara también, porque deja registro de eso. Esta foto que estamos viendo, que ilustra aquí uno de los textos de crónicas del Lemebel, de Perlas y Cicatrices, que también recomiendo enfáticamente, es sacada por Paz, que ya habíamos visto otra de sus obras, y bueno, también lo que muestra es un cuerpo que trata de no tener cicatrices en el frente, a partir de tener, a pesar de tener en ese cuello, ¿no? Sujetas todas esas, dice, navajas o esas máquinas rasuradoras, y también es interesante, ¿no? Cómo se trabaja con esa figura, y lo vamos a ver después en relación con un fragmento de Perlas y Cicatrices. Ella después va haciendo distintas miradas de otras imágenes de Lemebel, que ustedes las van a tener ahí en el enlace que yo les dejo, y también va a hablar de la novela lumpérica de Diamela Altit, otra chilena que participó con Lemebel, con Zurita, con Paz, bueno, con todas estas personalidades en la resistencia, ¿no? En el movimiento CADA, en la resistencia, en este grupo MU también. Y la novela lumpérica del 83 trabaja, ¿no es cierto?, tópicos que tienen que ver con la representación, que va describiendo un cuerpo femenino bajo siempre la mirada masculina. Es un personaje que está en el espacio público de la plaza, y eso también es muy importante, porque empiezan a establecerse y a generarse otros lugares que están fuera del espacio íntimo o fuera de la escena privada, y empiezan a irrumpir en otros sectores. Entonces estas duplicidades o estas luminosidades también que se ven en Lumpérica, el juego con la luz y con la iluminada, hay todo un juego en la novela que no vamos a tratar ahora respecto con la iluminación, con la luz, con lo lumpen, con lo marginal, con lo central y lo descentral, con el alumbrado de una zona además pobre de Santiago, ¿no? Y cómo va iluminándose ese cuerpo. Entonces, es todo un trabajo muy interesante y con el que también interviene el Lemebel. Entonces, me parece que lo que podemos notar aquí, acá también les dejo un link de Gloria Camiroagua, que se llama Casa Particular, de 1990, donde van a ver una pequeña una pequeña participación del Lemebel y también de manera performática. Entonces, lo que me parece interesante de este texto es cómo los vestidos y cómo la moda operan de alguna manera, me estoy súper adelantando, cómo operan de alguna manera en lo que tiene que ver con la construcción de las ciudadanías. Incluso ahora, en el siglo XXI, y que podemos hablar de otro tipo de ciudadanías diferentes, tal vez, o no, a las del 1880 o a las de fines del siglo XX. Vamos a pasar ahora a una segunda parte, que es la de los zapatos, botas, sandalias y huellas, para bueno, ver qué pasa también con esto y cómo se va a ver reflejado o no en los textos que tenemos para la clase que viene. Para esto quiero iniciar con un epígrafe que usan en un capítulo llamado Shoe Obsession por los zapatos, del 2012, por Steele y Collin, en una frase que dijo la primera dama filipina, Imelda Marcos. Dice: yo no tenía 3.000 pares de zapatos, tenía 1.060. Es interesante, ella estuvo en el poder al lado de su esposo desde 1965 hasta el 86 en Filipinas, y es caracterizada como una mujer dedicada al lujo, a los excesos. A ver, vamos a poner aquí ahora sí la fotografía, fanática de los zapatos, en especial de los de tacón, ¿no? de los bien altos, y fíjense, ahí se la observa en distintos momentos. Acá la podemos ver con algunos zapatos y cuadros. Si ustedes googlean van a encontrar fotos con una cantidad impresionante de zapatos en exhibición. Aquí está pagando una vela de 85 años, hoy cuenta con 90 y
y algo, con 91. Acá, bueno, con fotos de ella. Fíjense, acá tiene como un santuario, ¿no? Con vestidos, trajes de ella y de su esposo, siendo maquillada para una presentación, que es esta, la de su cumpleaños. Fíjense el exceso de joyas, ¿no? Tenemos los brazaletes, los aros, eh, anillos, acá toda una gargantilla muy, muy impactante, digamos, en estas fotos también, siempre se la ve con mucho adorno, y eso es lo que vamos a ver, esa cosa barroca del vestir y del calzar y del peinar. También las uñas, ¿no? Están, el maquillaje, digamos, no falta nada, le falta un poco más de rojo labial y ya está completa esta imagen. Afirman Hill y Steele que muchas mujeres fashion exhiben entusiasmo particular por los zapatos, en especial por los de taco alto. También dicen ellas que algo similar ocurre con los hombres, que tienden a responder, acá voy a leer, dice, tienden a responder con un ardor casi pavloviano a la visión de una mujer en tacos altos y que, a una mujer, perdón, de tacos altos, y que si muchas mujeres tienen algo de Imelda Marcos, también parece haber un pequeño fetichista de los zapatos en el interior de muchos hombres. Esto lo dicen estas dos chicas, que también se preguntan, esas dos, críticas, que también se preguntan por qué nos obsesionan los zapatos a las mujeres en general y por qué son tan importantes en la actualidad, en el siglo XXI. Y dice que la obsesión que tienen las mujeres por los zapatos está sobredeterminada como una extensión íntima del cuerpo y que los zapatos comunican un arsenal de información sobre la sexualidad, el estatus social y la estabilidad, la sensibilidad, perdón, estoy leyendo mal, la sensibilidad estética de un individuo. Esto lo dicen en un capítulo que les dejé en la bibliografía complementaria, ¿no? Si lo quieren después leer todo y demás. Y es muy discutible, por supuesto. Por otro lado, también tenemos lo que dice en su artículo Margot Glantz, ¿no? En Zapatos Andantes con Variaciones, y ella comienza con una genealogía, siempre hace genealogías, ¿no? De la etimología de la palabra zapatos, y dice, ¿quién recuerda que la palabra zapato en español proviene del turco? Es pues una palabra renacentista. Antes no existía en castellano. Se usaban otros vocablos, calzas o calzado. En el primer diccionario de la lengua castellana se informa que calzado quiere decir el que lleva zapatos, por oposición a los religiosos que hicieron profesión de no llevarlos, por ejemplo, Teresa de Jesús o Juan de la Cruz, vulgarmente conocidos como los carmelitas descalzos. Tenemos a los carmelitas por un lado y a las carmelitas por el otro, ¿no? También estaban en este contexto descalzos los pies de los egipcios, de los colosos. Pienso en Colombia, en este caso, y no precisamente en los pies descalzos que canta Shakira, sino en los pisasuave. Los pisasuave que son entrenados para pisar sin ser oídos ni vistos, sino por en la guerrilla, ¿no? O en la selva, mejor dicho, sino por el contrario, ellos pisan la misma huella que el oponente, son casi invisibles, no tienen que pasar absolutamente desapercibidos como fantasmas y reciben un entrenamiento desde que son muy pequeños para lograr estos objetivos. Y justamente pisan la huella del oponente para no dejar huellas propias. A este andar descalzo, Margot Glantz lo diferencia con, por ejemplo, el uso de las sandalias de los hebreos, de Moisés en la Biblia, y dice, nuestro primer zapato es el que nos brinda la propia anatomía. La planta de los pies nos garantiza una pisada firme y sólida. La suavidad y la elasticidad de este calzado primigenio se debe sobre todo a un conjunto maravilloso de huesitos, los sesamoides, situados bajo el primer metatarso. Y así comienza a narrar el origen del diseñador preferido de su personaje, Nora García, que es Salvatore Ferragamo, que nació en el 1898. Y por supuesto Nora García, esta protagonista, va a tener problemas, tiene problemas en sus pies, sobre todo en su pie izquierdo, y hace una novela, Margot, que se llama, una novela, mitad ensayo ficcionalizada, que se llama Historia de una mujer que caminaba por la vida con zapatos de diseñador. Ustedes aquí tienen
una de las tapas de las portadas, ¿no? De las ediciones de Anagrama, y también Nora García está en Zona de Derrumbe, que es como una especie de resumen de algunos textos de aquí, están pasados aquí y hay otros nuevos. Ahí ven ustedes, esta es Margot, ¿no? Que les comento, es una mujer de 90 o 91 años, ya no me acuerdo, creo que cumplió 91 hace poco, es absolutamente facebookera, ya se define así, entre otras cosas, y tuitera. Si ustedes la buscan y la facebookean y la tuitean, van a ver que ella todos los días hace posteos y muy ingeniosos. Pasea bueno, ahora con la pandemia no sé, pero paseaba mucho por las calles de Coyoacán, del barrio, de la colonia Coyoacán, ha venido mucho acá a Buenos Aires, tiene familia, la verdad es, vale la pena escucharla, vale la pena leerla. Bueno, tanto en Historia de una mujer como en Zona de Derrumbe, incluso la misma Margot, ¿no? Cuenta de sus gustos y su pasión por el calzado, aunque confiesa que en Coyoacán tuvo que bajar los tacones y empezar a usar casi sin tacos por el mal estado de las veredas, ¿no? Parece que Coyoacán es una colonia, para quienes no conocen, como muy, muy recoleta, no porque se parezcan en la construcción, sino, bueno, una zona bacana, dirían allí. Y sin embargo, las veredas están añejas, están rotas, están en mal estado, entonces para no caerse, para no lastimarse, tuvo que declinar a sus taconcitos. Es una mujer grande ya. En 2018 hubo una muestra producida por el fotógrafo Paul Quicker, que realizó instalaciones con calzados de Graciela Iturbide, una amiga de Margot Glantz, que a la vez es fotógrafa, y también con los propios zapatos de Margot, ¿no? También les dejo ahí el enlace para que los puedan ver si tienen ganas. Dice Margot, la cito aquí, les voy a leer, a ver, esperen que me acomodo para leer. Y acá les muestro mientras parte de la instalación de la muestra. Dice Glantz, dice, en el Times de julio de 1989 se lee que la tan violentada y guillotinada María Antonieta se ha convertido en la niña de los ojos de los franceses, quienes la han absuelto de sus culpas 2 siglos después. Es más, aún la lloran, lamentan su trágica muerte. El objeto más visitado en el Museo de Caen, donde se organizó una exposición para celebrar el bicentenario de la Revolución Francesa, es el zapato que la infortunada reina dejó caer al montar el patíbulo. Es interesante esto, después vamos a ver cómo se asocia y también se relaciona con el zapato perdido, ¿no? Esa sandalia de cristal de la Cinderella, de la Cenicienta. Cito otro fragmento, que pueden ver en las novelas o en el artículo de los zapatos. Dice, me detengo. Esto es muy importante. La obsesión principal de Nora García proviene de una concepción especial de la idea de la fama y está relacionada con el honor del nombre. Convencida, regresa a Ferragamo. Vuelve a probarse los zapatos. La empleada le comenta, usted ya estuvo aquí, Nora, asiente. Ruega que se le muestren de nuevo. Los contempla, los acaricia, se los pone. Verifica que no se le note demasiado el juanete. Se decide, se los quita, se encamina a la caja y los paga. Pero antes de hacerlo pronuncia un voto. Una manda a Santa Teresa de Jesús. Usarlo solamente cuando se siente escribir, como ahora lo hace con los zapatos puestos, los zapatos Ferragamo, que ha comprado en una exclusiva boutique de la calle Bond en Londres, acompañando al calzado unas medias de ese mismo exacto color. Se comprará luego varios pares de fogal, pues son las únicas que calzan con los zapatos del gran artesano, mejor, del gran artista del calzado. Y por fin con solemnidad, ya era hora, sentada como franciscano seráfico a la máquina de escribir o frente a la computadora, fumándose un cigarrillo, oyendo a Bach, comiendo turrón de yema, bebiendo un oporto, comienza el acto más heroico de su vida: escribir la historia de la mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador. Fíjense las descripciones, los momentos que va comentando este personaje, o sea, la voz narradora sobre el personaje de Nora García, y comprarse esos zapatos tan valiosos, pero tan fetiches, para
escribir nada más, ¿no? O sea, y acá la relación de la huella que deja el calzado con la huella de la escritura y la huella de los cuerpos que vamos a ver también. En el capítulo ese de Steele y Hill, ellas aseguran que hay investigaciones que afirman, que indican que existe una tendencia a clasificar zapatos en 4 tipos. Dice el femenino sexy, el masculino, el asexual o anticuado y el juvenil y casual. Como era de esperarse, los zapatos de taco aguja, al igual que las sandalias con tiras y las botas de caña alta, se ubican en la categoría femenina y sexy. Y dicen que esto se debe a que la gran mayoría de las mujeres usan tacos altos y que eso estiliza y que esa estilización de alguna manera no pone a la mujer o a las mujeres en víctimas, sino todo lo contrario, que de alguna manera traen a colación a la eroticidad donde varones y mujeres usaban tacos altos tanto en la época del corsé como anteriores, para poder llevar la pelvis hacia atrás y empujar hacia afuera pechos y traseros. Entonces dicen que están reproduciendo esa norma y dice que también los tacones altos son tomados por ejemplo, por otras sexualidades o por otras subjetividades, haciendo lo que diría Butler, esto lo repongo yo, esa iterabilidad excesiva, esa hiperrepresentación sexualizada de lo femenino. Y lo digo y lo remarco bien fuerte. Y terminan diciendo ellas que el fetichismo, la mutilación de los pies, el dolor y demás, bueno, tiene todo que ver con la pasión que sienten las mujeres por los zapatos, ¿no? Que no las convierte necesariamente en fetichistas sexuales, sino que las convierte en símbolos de la erotización. Esto es lo que opinan ellas, la veremos qué pensamos nosotros en la clase que viene. También podemos hacer una genealogía como la que hace Margo, en otro sentido y con otra connotación que se aleja, ¿no? Una genealogía azarosa a partir del calzado y de la huella como metonímias de los cuerpos, donde la literatura posibilita desplegar otros planos, hacer cruces de sentidos, sobre los que los zapatos van a recobrar otra significancia, que se desvía del fetiche, de la estética drag, de la moda o de la eroticidad, para integrar un registro del miedo, del horror, de la desaparición. Entonces, podemos pensar en las huellas de las caravanas que dejan los pies de las caravanas de migrantes en las distintas fronteras norte o sur de México, en las de Guatemala, en las de Venezuela, por mencionar algunas, o en las huellas de la memoria, que siempre está alerta por la amenaza posible del regreso y retorno de botas militares o de borcegos policiales, sobre todo en nuestro continente, en los zapatos del Holocausto, en las zapatillas de Once, ¿no? con la llamada tragedia de Once. Podemos pensar en esa zapatilla, cuando se hablaba de ese zapato, ¿no? de María Antonieta, que es lo más visitado. Podemos pensar en la zapatilla de Facundo, ¿no? Que fue encontrada, o en la bota que dicen en el Borseguí que se vio aplastar la cabeza de Santiago Maldonado, ¿no? Para ver otro tipo de calzados. Entonces, en lo particular, si a mí me dicen zapatos, pienso o en la Cenicienta o en Nora García, ¿no? En estos zapatos de diseñador. Y también en esas geishas que hacen un poco de referencia, muchas cuando hablan de la Cinderella, de esto de que las geishas les cortaban los pies, o que uno de los relatos de la Cenicienta serían esos, donde les cortaban los pies y se sangraban parte de los dedos, ¿no? Y estas mutilaciones eran interesantes porque lo que se prefería era una vista del pie pequeño, del calzado chico, ¿no? Entonces zapatitos de cristal, zapatitos sangrientos, botas, todo el calzado siempre está dándonos y aportándonos múltiples posibilidades de sentido. Pensando así azarosamente, en distintos textos de la literatura latinoamericana, se me ocurre Junta Cadáveres del 64 del uruguayo Juan Carlos Onetti, y les leo una cita. Dice: ella tiene un vestido de noche celeste, que le toca los zapatos brillantes, preñada o no, se adhiere entre las piernas.
Enternecido reconozco su locura en los zapatos de raso, con enormes tacos sin uso, brillantes, en la comba de las suelas. Este amor asfixiante que se produce entre dos personajes, Julio y Julita, va a emerger en un frenético sinsentido, siempre sentenciado al silencio y al fracaso y a lo clandestino, pero fijado también en los detalles de los zapatos. En Santa María, que es donde ocurre toda la escena de Junta Cadáveres, toda la novela, no puede florecer, no puede aflorar ni siquiera la ilusa idea del amor. Entonces, así como Lars en Junta Cadáveres y las prostitutas que van a llegar al pueblo con unos tacones impresionantes, también así se marchan, a la vez que el personaje de Julita pende colgada de una viga frente a la mirada de Jorge, que dice: levanté la cabeza para verla, para mirarla. Me fui acercando a sus sandalias lustradas y castañas sin disminuir la sonrisa burlona que solo ella podría haber convertido en llanto. La miré. Apenas se balanceaba y parecía hacerlo por capricho, colgada de una viga, posiblemente con las vértebras rotas. Entonces, las sandalias, que resplandecen del mismo modo que las de las tres prostitutas de Santa María, quedan unificadas, ¿no es cierto?, en el estigma de la loca y de la puta, en la sentencia de Jorge que dice: vuelvo a mirarla y no la quiero, y es como si lo hubiera despreciado siempre, como debe suceder con las putas. En el cuento de No aceptes caramelos de extraños, de Andrea Jestanovich, que se los dejé en la carpeta, del 2016, va a comenzar con un epígrafe del checo Milan Kundera que dice: el día que mamá salió a la calle con los zapatos al revés, supe lo que era el dolor. Así comienza con ese epígrafe el cuento que nos va a relatar cómo una madre comienza a buscar a su hija desaparecida por las márgenes del río Mapocho, por la ciudad de Santiago. Y alguna de las citas que les leo dice: en Santiago desaparecen muchos niños cada día. Antonia, su hija, no ha dejado huellas. Igualmente la madre traza rutas imaginarias u otros itinerarios para ver si la puede encontrar Antonia, pensando por qué otros lugares podría haber caminado. Y dice: pero no hay rastros. Y ya cansada de buscar, toma unos zapatos azules, como un azul gastado, unas botitas que eran de su hija, y dice, los lleva a que los lustre, los hace lustrar todas las mañanas a un lustrador de la calle, dice, para que no desaparezca el azul. Se corta el pelo a tijeretazos y es interesante porque va a ser toda una transformación. Todo esto está puesto en una oración prácticamente y dice, o piensa: me detuve en tus zapatos junto a la cama. Eran unos bototos azules y viejos, con los cordones abiertos, las suelas gastadas. Pese a los 2 números menos, salí a la calle con ellos puestos. Tengo la esperanza de hallar una sandalia en el sendero. ¿Sí? Es decir, otra vez esto del zapatito de la Cinderella perdido, o de esa zapatilla que queda de Facundo, o de ese zapato de la María Antonieta, ¿no? Entonces es interesante cómo se van reproduciendo diferentes escenas de la historia de la vida real, de la historia de las literaturas, en relación en este caso con las huellas y con los zapatos, con el hallazgo y con la desaparición. Otro cuento que se llama Botas Tejanas, de la mexicana Nadia Villafuerte, cuenta la historia de una chica que viaja de la ciudad del Paso a la ciudad Juárez, una chica pobre, para comprarse un uniforme porque iba a empezar a trabajar en las maquilas, y lo poco de dinero que le queda decide si lo gasta en unas botas tejanas o si lo va a gastar en el taxi de vuelta. Se le hace tarde, decide por supuesto comprarse las botas porque era lo que más le gustaba y lo que podía acceder dentro de su pobreza, junto con una guía para viajar, para viajeras sin mucho dinero, con la ilusión de hacer un viaje, y no le queda otra que volverse en el camión, es decir, en los buses. Y dice, mientras apoyaba cansada la cabeza por la ventanilla: también yo era parte de esa horda de humanos flotando con indolencia sobre un lento naufragio, dinamitando el paisaje sin practicar el terrorismo, muriéndonos sin necesidad de ser suicidas. Así se queda dormida y cuando despierta se encuentra ella y el chofer nada más,
y dice, siguieron en orden riguroso la violación y la muerte. A la protagonista que se ve se desdoble, se ve como un ánima, como un cuerpo maltrecho, herido, abierto a navajazos, le apena no tanto su muerte, sino, dice, haber muerto por una estupidez, ir a comprar unas botas y ser tan poco cauta, sabiendo que en Juárez la muerte volaba por el aire, se arrastraba por el suelo, se adhería a la piel para desaparecer sin motivos. Así la niña de Santiago, la mujer de Santa María, la joven de las botas, van a deambular entre desiertos monstruosos o baldíos corporales, siempre diseminados en la intemperie, ¿no? Como unos cuerpos en tránsito, cuerpos de pasaje, que intentan justamente pasar las fronteras entre limbos y realidades. Dice Rivera Garza, todos ellos están cruzando y enfatizo en ese gerundio que no cesa, que es ese pasar haciendo camino, ¿sí? Pasar haciendo camino, dice, o dejando huella, huesos, dermis, pedazos, partes, costras, como la de los cuentos, pisadas o zapatos. El paso por la frontera o la ciudad del Paso, ¿no? Por el desierto, los femicidios, los fantasmas, todo eso también es parte del dolor público y de los cuerpos privados, como vamos a ver qué pasa con los otros personajes que tenemos para leer, y también con el texto de Mariana Enríquez, ¿no? Porque en realidad termina este cuento, dice, ya nada tenía importancia, ni siquiera las botas. Mañana sería noticia en los diarios, una muertita más que se quedaría atorada en los expedientes judiciales. Lo de los expedientes judiciales está asociado también al cuento de Yestanovich, porque justamente cierran el caso, y cuando cierran el caso la madre se empecina en buscar 3 veces más todavía, con más ansias, a su hija, después de más de un año de desaparecida. Entonces termina siendo un expediente arrumbado, archivado. Otro cuento de la uruguaya Fernanda Trías, el 16, habla de Malena, que tiene botas rojas, en el cuento que se llama La medida de mi amor, donde hay siempre escenas de violencia y donde Iván, su pareja, cada vez que se pelea, arroja una bota por el balcón, perdón, arroja alguno de los regalos que le hace, y en este caso arroja una bota roja de caña alta, sería sexy, ¿no? El rojo, lo alto, la connotación, por el balcón, que después devuelve un vecino y dice la cita, sosteniéndola apenas con 2 dedos, como si la locura pudiera contagiarse en ese mínimo contacto. Y otra vez acá el zapato o la bota roja, en este caso, parecen estar siempre ligadas a la locura de las mujeres, a la violencia, ¿no? Como pasaba con el texto de Junta Cadáveres. Siempre este personaje la echa de la casa, le grita loca, y lo más grave es que ella se lo cree, ¿no? Y siempre está esperando con una maletita al lado de la escalera por si se tiene que ir. Entonces Malena siente las huellas del maltrato en los moretones, en las cicatrices, en su cara, en la sangre pegada a la piel, en las costras, y escucha una cita interesante en un bar mientras está tratando de oír de este tipo, de Iván, que dice, un auto negro casi funerario paró al frente y de él bajaron 3 novias, 2 con un vestido blanco tan inflado y barroco como las molduras de la iglesia, la tercera con un vestido lila. Lila el vestido, lila la tiara, lila los zapatos forrados de raso. Un charter de novias pensó. No le daban envidia, tampoco le daban pena. Sí se dio cuenta de que estaba pensando ¿para qué? ¿Para qué todo? Pero tal vez solo fuera un pensamiento dirigido a los zapatos de taco y a esos vestidos feos, probablemente alquilados, a ese despilfarro en fotógrafos y sueños. Entonces, este calzado de novias que viaja en un coche fúnebre, ¿no? Probablemente también sea el final que le espere y le aguarde a Malena. Finalmente, bueno, ella trata de viajar, de alejarse de este personaje y dice, en la mochila se veía la huella del zapato de Iván, unas manchas de pasto. Es decir, queda ese vestigio siempre de la pisada, la huella, encima la huella manchada, verde o marrón, o sea, embarrada. Y termina con esta cita, la novela, el cuento. Sale al patio y entre las cuerdas, sin ropa, mira hacia arriba. Barre el piso con el pie y el zapato deja una huella alargada.
Estos textos puedo hilarlos con un poema de Idea Balariño, también uruguaya, que le dedica al Che Guevara, que dice: digo que no murió, pero esa foto atroz, aquella bota, cómo partía el alma aquella bota, la sucia bota y la norteamericana, señalando la herida con desprecio. Y similar también a esta escena es la de Marlene Guayar, que ella retoma un comentario que había hecho Loana Barkins sobre la compañera Nadia Echazú, y dice así: nadie estaba, yo la acorté mucho, ¿no? Después les puedo dar la cita completa, la nota completa, salió publicado en página 12, dice: nadie estaba atada y con una bolsa de arpillera en la cabeza, y todos, eran 5, la empujaban, la apuñetaban, y ya en el suelo la pateaban. Una vez casada, maniatada, tirada en el suelo, pensás en la venganza y su imposibilidad. Pensás en el acto de dignidad que te lleva a la muerte, pero al igual que con el suicidio se requiere demasiado coraje. Una suda entera la energía contenida y escucha finalmente: de tantas patadas al sorete de Chazú, se me llenaron las botas de mierda, limpialas con la lengua. Una quiere que todo termine, las otras miran de reojo. Sacás la lengua y la pasás por la suela. Finalizo esta parte, esta secuencia de zapatos y violencias con Zapatito Vacío, un poema del año 92 dedicado a las niñas del Holocausto, escrito por René Ferrer, una poeta y novelista y también periodista paraguaya. Dentro de un cubo transparente, Museo del Holocausto, un zapatito vacío, cuero blando o burdo lienzo, impregnado del abultado recuerdo de los dedos, inerme. Como vemos, este tipo de ejemplos lo que hacen es, de alguna manera, vertebrar los desafíos de la literatura que coloca a las mujeres o sujetos descartables, matables, disciplinables, siempre ligados a prácticas de violencias, a una mirada de punitividad sesgada del sistema jurídico, a la diferencia clara de género, raza, clase, mientras se elimina formas de restos, ¿no? Estos restos también que podíamos ver en los cuentos de Pelos, por ejemplo, siempre el resto. Donde los textos, en este caso, en estos textos son mujeres, las protagonistas ficcionales, individuales, que se diluyen en una construcción pedagógica y sistemática de violencias. De ellas solo quedan huellas, residuos o un zapato que supone el desplazamiento y la parcialidad del último rastro, de la última evidencia, de una espacialidad baldía. Termino con dos citas, una de Rivera Garza y otra con Regina Galindo. La de Garza dice: porque la diferencia entre el amparo y la intemperie es esa línea delgada. Y Regina Galindo, guatemalteca, dice: ¿quién puede borrar las huellas? Acá también les dejo un enlace a esta artista y performance de Guatemala. Esta es una performance del 2003, yo acá les puse 2013, después lo voy a corregir. Tienen ahí el enlace de esta y de otras performances que ha hecho. Muy interesante porque ante la ola de femicidios en su lugar, lo que hace es pintarse los pies, ya lo van a ver, cómo va caminando y dejando huellas rojas simulando la sangre, y pasa ante la vista de estos policías que ustedes ven en la foto. Es muy, muy fuerte, ¿no? Pero es importante esa frase: ¿quién puede borrar las huellas? Después lo que nos queda para ver y que a mí me interesa es todo lo que tiene que ver, o sea, no porque esto no me interese, sino que es lo que tiene que ver con las travestis literarias, las trans o las trabas, que abundan, ¿no? En los 90, por ejemplo, o desde el primer poeta español que vivió acá en Argentina, que se hizo llamar la Bella Otero, por ejemplo, en honor a la española, artista española llamada igual, que en realidad se llamaba Culpino Álvarez, y después a personajes literarios como Molina en El beso de la mujer araña de Manuel Puig, o La Manuela del Lugar sin límites del chileno José Donoso, o
el cambio de sexo en el cuento, del sexo biológico, ¿no? Del genital y genérico, en No más no me quiten lo poquito que traigo, de Tierra de Nadie, o La doble vida de la costurera en Desterrados, dos libros de cuentos, dos antologías de el mexicano de Entre Fronteras, Eduardo Antonio Parra. También en Salón de Belleza, ¿no? De Mario Bellatín, o en El Rey de La Habana, la trilogía de Pedro Juan Gutiérrez, sumadas incluso a textos literarios ahora escritos también por trans, como Alessandra Luna, Camila Sosa Villada, Susy Shock, Marlene Guayar, entre tantas y tantas, por mencionar, ¿no? Solo un número. Entonces, en esta cartografía latinoamericana, lo que vamos a ver es cómo se incorpora lo literario, y literariamente también, a estas nuevas subjetividades, nuevas, siempre digo, en lo literario, ¿no? Porque no existieran antes, ¿no? A las figuras travestis o trans, a alguien que ha llevado también a la experiencia de la inversión hasta sus límites, una alteración visible, no solo desde el cuerpo, sino desde las formas, incluidas las gramáticas, como diría Severo Sarduy. Y vamos a ir a ver entonces a Pedro Lemebel con Tengo miedo torero, y también a Sirena Selena, y a las malas, y también a los personajes de ay, se me fue el nombre, de Mariana Enríquez. Vamos a ver qué pasa con las lenguas, qué pasa con los vestidos, con los maquillajes, con los vinilos, las organzas, los brocatos, ¿sí? Qué pasa con la pobreza tercermundista, con las siliconas, con estos cuerpos de alguna manera migrantes en lo sexual, migrantes en las subjetividades, migrantes en las ropas, con las dragas, con los maquillajes, ¿sí? Siempre entre las clandestinidades y la exhibición, siempre con la simulación, el exceso del artificio, tratando de hacer tambalear y de romper el orden heteronormativo cis, tratando de sacar esa binaridad masculina-femenina, hombre o mujer, también ver qué pasa con la pose, con la simulación, con la no representación sin exhibición, con las trampas o las trampas o las tratas de les débiles en este caso. La pose y qué otras cosas habrán nuevas lógicas de sentidos y de representaciones, ¿no? En esto que es el simular. Bueno, hay muchas cosas para trabajar aún, y que ya todo lo que tenga que ver con el maquillaje y con los vestidos también, ¿no? Más allá de las representaciones y de las lógicas de consumo, vamos a ver cómo operan en los textos que vimos, ¿sí? Bueno, entonces dejamos acá este video, les saludo y nos vemos mañana, el martes. Bueno, ahí está.